¿Cómo se encuentran? Muy buenos días a todos y a todas. Ya les iba a escribir un correo porque hasta ahora logré ingresar y generalmente me levanto temprano y pues el internet está un poco molesto el día de hoy. Entonces pues excúsenme, igual ya tenía planeado escribirles un correíto porque ya estaba desesperado un poco con esta situación. Bueno, pero lo importante es que me logré conectar y pues esperemos tener hoy un poco de paciencia por si de pronto tengo altibajos en la conexión. ¿Listo? Entonces, primero que todo espero se encuentre muy bien. ¿Sí? Creo que eh, nos quedan 2 sábados al parecer. No estoy completamente seguro. Bueno, pues queda este y pues en teoría quedan 3 más para completar los 8, que es nuestro sábado, nuestro sábado número 5. Entonces, importante, las personas que no han hecho de pronto la evaluación docente, tratarla de hacer, ¿sí? Creo que eso es algo que deberían hacer todos de una vez el día de hoy. Entonces les voy a compartir igualmente el enlace para que todos, por favor, justo cuando terminen la clase, pues hagan su evaluación docente de las materias y de sus docentes y todo eso. Es algo que han estado insistiendo. ¿Listo? Entonces, por favor, para que ustedes la realicen el día de hoy. Bueno, entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a mirar una ecuación, ¿sí? Eh, pues vamos a mirar justamente la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, en ese caso, eh, como les comenté la clase anterior, es importante conocer la ecuación diferencial lineal porque todo lo vamos a hacer con la ecuación diferencial lineal, ¿sí? O sea, lo mismo que hicimos hace 8 días lo vamos a hacer hoy, pero pues a esta nueva ecuación debemos sumarle un adicional, ¿listo? Y la siguiente clase va a ser ecuación diferencial de Riccati. Entonces esa generalmente la que más pregunto, porque en esa ecuación diferencial de Riccati está pues involucrada la ecuación de Bernoulli y la ecuación diferencial lineal. ¿Listo? Entonces en esa ecuación diferenciales que tenemos vamos a hablar sobre la ecuación diferencial de Bernoulli. Las que son exactas también son súper importantes, pero no sé si de pronto las alcancemos a ver, porque la teoría de las exactas es bastante extensa. ¿Listo? Entonces permítame, les comparto también la paginita del día de hoy. ¿Sí? Listo. Les recuerden, el primer enlace, el que dice docentes, hacen su evaluación docente, y en el segundo enlace van a encontrar pues como los apuntes para la clase del día de hoy, pero vamos a comenzar de una vez con la ecuación diferencial de Bernoulli para no darle más vuelta al asunto. Entonces ya les voy a compartir. Listo. Entonces vamos a ver la ecuación diferencial de Bernoulli. Listo. Entonces en este caso vamos a mirar si estas ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Listo? ¿Y qué es una ecuación diferencial de Bernoulli? Entonces, en este caso, vamos a decir que las ecuaciones diferenciales de Bernoulli son aquellas ecuaciones diferenciales que van a tener esta forma. Entonces, si ustedes recuerdan de la clase de hace 8 días, las ecuaciones diferenciales lineales tenían esta forma. Entonces, tenían la forma de y, ¿cierto? Sobre de x
es igual, perdón, más P de X por Y, ¿listo? P de X por Y igual a Q de X, ¿sí? Eso lo vimos hace 8 días. Vimos cómo solucionar ecuaciones que tuvieran esa forma y tratamos de llevar ecuaciones a esa forma, justamente para decir que esta era una ecuación pues, de tipo eh, lineal. ¿Listo? Entonces en el día de hoy vamos a ver una pequeña variación de esta ecuación. Entonces podemos ver esta misma ecuación. Entonces primero que todo, esta es una ecuación diferencial lineal. ¿Listo? ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial lineal. Pero hay unas ecuaciones que se conocen como ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Y yo las puedo llevar a una forma similar, solamente que hay un detalle. Que esa ecuación diferencial de Bernoulli tiene acá un término adicional y es y a la n. ¿Listo? Es decir que si esta ecuación no tiene el término moradito, es una ecuación lineal, pero si tiene ese término, es una ecuación de Bernoulli. Entonces, y a la n. ¿Y quién es n? N es un exponente entero, o bueno, es un exponente real. Entonces, n es un exponente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el orden de todas estas ecuaciones? El orden de todas estas ecuaciones es simplemente identificar justamente quién es P de X y Q de X. Entonces, P de X es el que acompaña a Y solita, mire. Y Q de X va a ser el que acompañe allá a la N. Y si algo les comenté en la clase anterior es que el truco está en dejar este término siempre solo. Este término es el que se debe dejar solo, con este término en color negro se debería empezar, porque ese término es el que debería estar absolutamente solito. ¿Listo? Entonces, si ustedes se llegan a dar cuenta, ¿sí? Lo que debemos hacer el día de hoy es, primero que todo, identificar el exponente y mirar cómo solucionamos estas ecuaciones diferenciales. Entonces va a ser muy sencillo realmente solucionarlas si ya sabemos solucionar ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, para este caso, permítanme acá, corro acá una cosita, ya. Entonces, en este caso, dejar otra vez de compartir, que no me gusta ver esa línea verde. Listo, ahora sí. Entonces, para ese caso, pues primero debemos llevar nuestra ecuación diferencial pues a una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Listo? Generalmente ya nos damos cuenta que las ecuaciones de ese estilo no va a ser homogénea, ya les voy a explicar por qué. Entonces, primero, entonces mi ecuación diferencial debe ser una ecuación diferencial tipo Bernoulli. Entonces, debe ser de y de x más una función que dependerá de x por y igual a una función que depende de x que llamamos q, pero aquí va a estar multiplicado por y a la n. ¿Listo? Entonces, esta es una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿sí? Lo primerito, es mirar cuánto vale n, ¿sí? Es decir, en este caso, usted tiene que mirar justamente, entonces acá, n es igual a ¿quién? ¿Sí? Entonces, si usted responde esa pregunta, ¿listo? Entonces puede continuar. Si no la responde, debe devolverse hasta
revisar quién es n. Pero generalmente, perdón, n viene a ser entonces, si logramos identificar esa n, continuamos. Entonces, muy fácil. ¿Sí? Ya vamos a verlo con un ejemplo práctico. Generalmente usted solamente va a tener dos y's. ¿Cuáles dos y's? Pues la y que va a estar solita y la y que va a estar acompañada de un exponente diferente a uno, porque pues este va a ser un exponente eh, cuyo valor va a ser uno. ¿Listo? Bueno, ahora, si usted logra identificar quién es n, debemos hacer una sustitución. ¿Listo? Vamos a hacer una sustitución. Hacer nuestra primera sustitución. Y entonces, ¿quién va a hacer esa sustitución? Entonces va a ser la siguiente. Entonces aquí va a ser otra flechita. Listo. Entonces este pasito es bien importante. Entonces permítame acá. Entonces la primera sustitución que tenemos que hacer es justamente sobre y. ¿Listo? Entonces voy a mirar rápidamente qué letra utilizamos para la sustitución, porque pues hay muchas letras que vamos a tener que utilizar para hacer sustituciones, por ejemplo, entre 8 y así, es para tenerla muy presente. Listo, entonces vamos a utilizar, esta está chévere, la letra, utilizamos la letra U, ¿listo? Entonces, bueno, U porque esto es una sustitución para la ecuación diferencial, no es ninguna sustitución de integración ni nada de eso. Entonces acá voy a tener que U, entonces mire, vamos a decir que U es igual a Y elevado a la 1 menos N. ¿Listo? Entonces eso es un dato que nosotros vamos a tener presentes. Que U va a ser igual a Y elevado a la U menos N. ¿Listo? Entonces esta sustitución voy a ponerle aquí una notica. Entonces esta sustitución la utilizamos cuando tengamos nuestra solución final. Ya les voy a decir por qué. O sea, este paso es importante, pero es prácticamente de los últimos que uno va a dejar, ¿sí? Entonces, cuando vamos a utilizar la sustitución, o sea, buscamos la sustitución, pero la vamos a utilizar cuando tengamos nuestra solución final. Y la otra sustitución que debemos hacer, entonces la voy a poner acá, ¿sí? Perdón, la voy a cambiar acá el color porque esta es la que nos va a interesar reemplazar inmediatamente. Va a ser la siguiente. Entonces, acá, ver que es de este cuadrito donde conocemos a n debemos hacer esta sustitución, ¿sí? Y la vamos a utilizar cuando tengamos nuestra solución final, pero esta en azul va a ser justamente la sustitución que sí o sí voy a necesitar de una vez. ¿Listo? Entonces, debo conocer cuánto vale de y de x, ¿sí? Entonces, en ese caso, de y de x, entonces permítame acá. Acá tener que de y sobre de x va a ser igual a 1 dividido
1 menos n, listo, por du dx. Entonces permítame acá. Por y, perdón, ay, listo, qué pena se salió. Listo, ya. Entonces acá continúo que me falta un pedacito. Por y a la n, listo. Entonces esas como los pasitos fundamentales. Entonces, primero, escribir mi ecuación como ecuación de Bernoulli, identificar quién es n, después eh, tener en cuenta este pasito en color verde, que lo vamos a necesitar cuando tengamos nuestra solución final, pero el paso inmediatamente, o el paso más inmediato es justamente el que está en color azul. Esa sustitución nos va a llevar a nosotros a tener que sustituir de y de x, es decir, esta ecuación de acá, este color azul, lo debo venir a sustituir justamente en dónde. Entonces, permítame acá. Listo. Entonces, eso lo debo sustituir justamente en cuál término, en este término de la ecuación. ¿Sí? En este. ¿Listo? Entonces, note que de y de x lo voy a reemplazar por este término. Y entonces los otros términos, ¿qué voy a hacer con otros términos? Los otros términos los voy a dejar quietico. ¿Sí? Esto lo dejo quieto. Todo lo otro lo voy a dejar quieto. Es decir, todo este término. Ahora, por eso es importante escribir la ecuación diferencial de esta forma, porque si no la escribimos de esa forma no podemos utilizar ese paso. ¿Listo? Entonces es importante que se dé cuenta que efectivamente que esto es como un diagrama de flujo. Pues realmente nosotros tenemos que identificar n, llevar este color azul a justamente a este término de la ecuación diferencial y reemplazarlo. Bueno, y todo eso ¿para qué lo hacemos? Cuando usted logra hacer este paso de sustitución, usted va a encontrar una ecuación diferencial, ¿listo? Y va a ser una ecuación diferencial lineal, pero en términos de u, porque usted si hace su reemplazo bien, ¿sí? Si hace bien su reemplazo azul, se da cuenta que aquí hay un du de x. Y entonces, la ecuación diferencial que le va a quedar, entonces aquí vamos a colocar. Entonces aquí vamos a colocar algo. Entonces, con un poco de álgebra, sí, con un poco de álgebra, lograremos escribir nuestra nueva ecuación de la siguiente forma. Y entonces, ¿para qué hago esa sustitución? Entonces, con un poco de álgebra lograremos escribir nuestra nueva ecuación de la siguiente forma. Y esa forma va a ser la siguiente. Póngale mucha atención. Va a ser du de x, ¿listo? Du sobre dx más p de x por u igual ¿a quién? A q de x.
O porque en este punto, permítame, esta P la voy a bajar un poco diferente, le voy a poner una P así y a esta Q le voy a poner esta Q así, una rayita. Porque esa P y esa Q van a ser diferentes de esta, sino que por costumbre se coloca siempre P y Q. Y note que esta es una ecuación diferencial lineal como la de hace 8 días. Entonces esta ya es una ecuación diferencial lineal. Y nosotros ya conocemos la solución a la ecuación diferencial lineal, porque la vimos justamente hace 8 días. Y entonces la solución de cualquier ecuación diferencial lineal, pues siempre va a ser la misma que utilizamos hace 8 días. Pero entonces debe quedar claro una cosa de una vez, que aquí usted cuando resuelva su ecuación diferencial lineal, la variable que está despejando es u. Entonces aquí u, ¿sí? U va a ser igual, abro paréntesis, va a ser la constante más la integral de ¿quién? Pues la integral de de q de x, perdón. Entonces va a ser de esta q, ¿no? Q de x, ¿sí? Por Euler a la integral de p, ¿sí? Recuerden que las p son diferentes. P de x por dx. Estoy copiando, es como ver la clase de hace 8 días. Solamente que tengo un paso adicional. P de x, dx por dx por Euler, ¿sí? A la menos integral de P de x por dx. Pero ojo porque entonces aquí voy a colocar, voy a encasillar esto en color verde. Esta U, ¿sí? Esta ya es nuestra solución, ¿sí? Que debemos simplificar. Vuelvo y repito, acá voy a escribirla acá porque va a ser muy importante, ¿sí? Y va a ser justamente esto. Entonces, simplificando, entonces acá, color rojo. Entonces, simplificando, ¿sí? Como hace 8 días que simplificamos unas integrales. Entonces usted simplemente va a simplificar, pero recuerde que U la coloqué en color verde porque acuérdese de este paso que está en verde. Lo utilizamos cuando tengamos nuestra solución final. Es decir, que esta U, ¿por quién la va a reemplazar? Por y elevado a la 1 menos n. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Entonces acá, discúlpeme, vamos a tomar este ejemplo. Entonces el ejemplo que vamos a mirar pues va a ser, vamos a mirar primero este, ¿listo? Que dice 2 o el que dice ese, la voy a anotar por acá. Entonces dice 2, ¿cierto? Es lo que dice 2y' más 1 sobre x por y es igual a x al cuadrado y a la menos 1. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Y vamos de una vez a mirar otra que es la de xy' más x a la 5y igual a xy a la 1/2. Y entonces vamos a identificar si son ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Estoy mirando la número 1, esta primera, ¿sí? Y la número 3. Esto de que R igual a 1/2 y R igual a menos 1 no me interesa porque es la forma como está identificando él, pues acá su ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, permítame, acá puedo... Listo. Entonces,
Ejemplo uno, ¿sí? Entonces vamos a ser lo suficientemente claros para que ustedes puedan hacer sus ejercicios. Entonces, bueno, vamos acá. Ejemplo uno. Ejemplo uno. Entonces el ejemplo uno nos dice lo siguiente, dice 2 por y' más 1 sobre x por y es igual a x al cuadrado por y a la menos 1. Entonces, primero que todo, recuerden que este y' es de y de x, ¿listo? Entonces acá va a quedar es realmente de y sobre dx, ¿listo? Para no tener ningún inconveniente. Entonces, esta es nuestra ecuación. Entonces, lo primero que debemos hacer es irnos a este primer paso. Entonces, el primer paso, discúlpeme, le pongo un colorcito, es justamente este. Identificar que mi ecuación diferencial tenga esta forma, ¿sí? Eso es lo que quiero mirar, que efectivamente tenga esta formita. Entonces, recuerden que el punto clave está en este primer término, ¿sí? En este primer término tengo que dejar de y de x igualmente solito, sin ningún acompañante. Pero en este caso tiene un acompañante, ese acompañante es el número 2. Y entonces, igual que hace 8 días, lo que debemos hacer es tomar nuestro acompañante, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar, entonces, nuestro acompañante es 2, ¿cierto? Entonces vamos a dividir toda nuestra ecuación entre ¿qué número? Entre 2. Dividir entre 2. Eso significa que voy a tomar acá y voy a ir entre 2. Eso significa que aquí voy a poner un 2. Y eso significa que acá también voy a poner un ¿quién? Un 2. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que justamente el hecho de dividir por 2 es para quitarme este primer 2, porque 2 dividido 2 da 1, y 1 por dy de x pues les va a dar dy de x, entonces nuestro primer caso va a ser dy de x. Ahora, si dy de x en su ecuación diferencial ya viene solito, pues no hay que hacer ese paso, ¿listo? Y acá nos quedó más, entonces acostúmbrense a escribir 1 sobre 2x por y, ¿listo? Entonces 1 sobre 2x por y, ¿sí? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar esto, ¿a quién? A x al cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 2 por y a la menos 1. ¿Listo? Si usted llegó acá, pues ya lo otro va a ser más sencillo. ¿Listo? Porque usted ya tiene su ecuación diferencial de Bernoulli. Y entonces, ¿por qué sé que tengo mi ecuación diferencial de Bernoulli? Entonces, tenemos que comparar esta ecuación, ¿sí? Con la ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Listo? La voy a volver a copiar. Entonces, nos dio acá. La voy a copiar para que usted se dé cuenta de lo siguiente. Voy a copiarla acá. De y sobre de x más 1 sobre 2x por y igual a x al cuadrado sobre 2 por y a la menos 1. ¿Listo? Solamente la estoy copiando de nuevo, en otra hoja en blanco. ¿Cómo sé que está bien? Ah, pues es que tengo que copiar esta, ¿sí? Debo copiar esta de nuevo, la original, la mamá de todas, ¿sí? Y entonces la debo poner acá, de y sobre de x más p de x
por y igual a q de x por y a la n. Listo, y a la n. Entonces usted acá con un color, no sé. Sí, a mí se me ocurre enseñarle a ustedes con colores porque con colores como que todo el mundo comprende mejor. No sé por qué, pero esto igual a, si fuera un solo color es lo mismo. ¿Sí? Entonces, mire, primero con el primero. Caso completamente es idéntico. ¿Sí? Este término, ¿con cuál término lo voy a comparar? Con este término. Y si usted se da cuenta, si aquí tengo la y aquí tengo la y, inmediatamente ya sé cuánto vale este término p de x porque va a ser 1 sobre 2x. Y ahora, este término en color verde es este término en color verde. ¿Sí? Y entonces acá uno se da cuenta que q de x, ¿sí? Permítame, q de x es justamente ¿quién? Pues este término. Pero a mí no me interesa q de x ni p de x, a mí eso no me interesa. A mí quien me interesa reconocer es a quién. A n. ¿Listo? Entonces aquí, n ¿cuánto vale? Pues en este caso n es fácil de identificar, porque ese n, si nosotros lo coloreamos acá, ¿sí? Lo seleccionamos, mire, lo va a hacer en circulito, mire. N, en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa n? Menos 1. Entonces es muy sencillo, ¿sí? Si usted logra escribir su ecuación de manera ordenada, que no tiene ninguna ciencia coger y dividir entre el número que acompaña de y de x y comenzar a identificar, ¿sí? Pues nosotros ya sabemos cuánto vale n, ¿sí? Entonces acá, vamos en nuestro paso acá, lo voy a escribir grande en color rojo, porque ya identificamos cuánto vale n. Entonces aquí, en esta casilla, voy a escribir. Entonces acá voy a escribir n es igual ¿a quién? A 1. N es igual a 1. Negativo, ¿no? O sea, n es igual a menos 1. Sí, mire. Entonces permítame acá. Mire. Mire esa conexión de colores. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, escribir mi ecuación. Entonces, ya como identifiqué que n es igual a menos 1, ¿sí? Entonces ya, adiós. Esto ya no lo necesito, ¿sí? Entonces ya sé que n es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, permítame. Entonces, n igual a menos 1. Entonces lo voy a colocar acá, mire. ¿Sí? Entonces ya identifiqué ese. Listo. Voy muy lento para que cojan el ejemplo. Entonces ya listo. ¡Tin! Dejo mi ecuación diferencial en la forma deseada. Identifico n. Y entonces voy a hacer esta sustitución de color verde. Dice u es igual a y, 1 menos n. Bueno, sí, vamos a hacer eso. Entonces, de aquí voy a sacar justamente este pasito y lo voy a escribir acá. ¿Listo? Entonces me dice que u, ¿sí? Entonces acá está en color verde, lo voy a escribir acá. Entonces dice u es igual a y, ¿cierto? Elevado a la 1 menos n. Entonces en este caso voy a tener 1 menos n, pero en este caso ¿cuánto vale n? N vale menos 1, es decir, que la voy a copiar menos 1. Y pues nosotros ya sabemos que cuando nosotros tenemos dos signos negativos consecutivos, eso es positivo. Es decir, que aquí tenemos que u es igual a y, y entonces menos por menos me da ¿cuánto? Más. Y entonces me queda 1 más 1, 2. ¿Listo? Y entonces este paso de acá, ¿listo? Este pasito de acá, si reviso, es esta casilla de color verde, dice, la utilizamos cuando tengamos nuestra solución final. Bueno, pues voy a hacer caso de eso. La voy a utilizar cuando tenga la solución final. Por ahora me voy a ir con mi color azul.
y mi color azul me dice que tengo que hacer esta sustitución de y sobre dx es igual a 1 sobre 1 menos n de u de x y a la n. Ah, bueno. Entonces, voy a hacerla acá y ahorita me devuelva mi ecuación original. Entonces me dice, mire, usted tiene que hacer esta sustitución, porque es que usted tiene que cambiar un término de la ecuación que encontró, y ese término es justamente, ¿cuál? Este primero. Este primer término es el que usted va a cambiar, porque recuerde, sí, aquí yo le hago un cuadrito, mire, esto usted lo reemplaza solamente en donde, en el primero, lo otro lo deja quieto, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar ese término, vamos a mirar cuánto vale. Entonces aquí lo estoy haciendo. Entonces de y de x, bueno, entonces de y de x va a ser igual a ¿quién? Entonces ese de y de x va a ser igual a 1 sobre 1 menos n por du sobre dx, ¿cierto? ¿Por quién? Entonces, discúlpeme acá, hago algo. Entonces, este du de x va a ser ¿quién? Por multiplicado, perdón, por y a la n. Entonces voy a mirar si copié bien el color azul. Acá, mire, estoy en esta casilla. Entonces ahí vamos. Y entonces me toca mirar, ¿quién es n? Pues es que n, ya lo identifiqué, n es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces aquí va a tener que de y de x, ¿listo? De y de x va a ser igual a 1 sobre 1 menos el valor de n, pero n ya sabemos que vale menos 1. ¿Listo? Por du sobre dx por y a la n, pero es que esta n, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Sí? Ahora, recuerde, toca identificar n. No es que n siempre va a valer menos 1. Eso depende pues de cada uno de los diferentes problemas que nosotros pudiésemos llegar a tener. ¿Sí? Eso depende. ¿Listo? Y acá sucede lo mismo, mire. En esta parte. 1 dividido 1 menos menos 1. Como usted tiene menos por menos, esto se le va a transformar en un signo positivo. ¿Sí? Esto va a ser positivo. ¿Pero cuánto le da 1 más 1? Pues 1 más 1 le da 2. Listo. Eso significa, ¿sí? Eso significa lo siguiente. Significa que este término de color azul que ya identificamos, que en nuestro caso nos dio 1 sobre 2 por du de x elevado a y a la menos 1, lo vamos a reemplazar en nuestro primer término de nuestra ecuación diferencial. Es decir, que esta cajita de acá, entonces permítame, ya borro todo esto de acá, significa que esta cajita que está en color moradito, la voy a reemplazar justamente por este término que es 1 medio de u de x y a la menos 1. Entonces voy a hacer eso. Entonces lo voy a quitar, permítame, lo voy a quitar. ¿Listo? Y entonces este término que desaparecí, no es que se va a desaparecer, se va a reemplazar. ¿Sí? Ese término que era de y de x lo voy a reemplazar por ¿quién? Por 1 medio de du de x y a la menos 1. Entonces voy a colocar acá 1 medio, ¿sí? 1 medio de u de x